locomotora, en la cual se avanza, pero siempre el vagón de delante, la locomotora, está muy por delante del vagón de detrás, y es la manera de asumir la sociedad, de que unos siempre están mejor que otros. Bien, si hacemos un análisis muy sencillo, del año 90 a ahora, al año 2010, en el que tenemos un paradigma en que no ha avanzado la equidad, pero ha habido progreso. La carga, la factura de ese modelo de progreso sin equidad es de 20 millones de muertes cada año. ¿Cuál es la factura de no haber tenido progreso, como los críticos de la equidad podrían decir, pero haber tenido simplemente equidad? Y que en el año 90 hubiera habido equidad para todos, con una media de los países de ingresos altos, pero que eso hubiera ahogado cualquier posibilidad de progreso en 20 años. La factura sería de 12 millones de muertes. O sea, aún con lo que para mí es un falso paradigma, que es que la equidad bloquea el progreso, la carga de inequidad es muy, muy importante. Bien. Esto no quería hablar, los sistemas de salud. Lo que sí quería decirles, perdonen por esto, lo que sí quería decirles, y está reflejado en el documento resumen al que hacía referencia Paulo, que es un documento de 20 hojas resumido, de esta carga de enfermedad y cuál es la respuesta, cuál es la respuesta internacional a este problema de equidad. Bueno, la primera falta de respuesta, si no quieren, en lugar de respuesta, es que todavía no la medimos bien. La Comisión de Determinantes Sociales hizo una llamada, creo que fue 2008-2009, cuando se presentó el informe, y eso fue reflejado en la Asamblea Mundial de la Salud, que los países tenían que medir equidad. En la conferencia de Río tuvo como lema Equity by all for equity. Todos por la equidad. Pero todavía tenemos una asignatura pendiente en entender la equidad, en entender cómo medirla, en poder medirla y en fijarnos objetivos de equidad. En fijarnos objetivos que sean factibles. Y a eso voy a ir ahora. ¿Es factible que todo el mundo viviera con los recursos de los países de ingresos altos? No. La media de los ingresos altos está por encima de $20.000 per cápita. No hay recursos para que todos vivan en ese exceso de consumo. Y además hay otro concepto, que es que a ese ritmo destrozaríamos el planeta incluso mucho más rápido de lo que estamos haciendo ahora. Que introduce otro concepto. Aunque hay también los críticos que dicen, podemos crecer, podemos tener recursos, pero los podemos utilizar de manera más eficiente y podemos destruir menos el planeta. Pero vamos a un concepto muy delicado, que es el siguiente, y eso se va a comentar dentro de muy poco en Río +20 aquí, que es la equidad intrageneracional a la que he hecho mención y la equidad y la inequidad intergeneracional. ¿Cómo podemos medir cómo nuestro abuso de los recursos de hoy está hipotecando la salud de las generaciones que vienen? Y cómo, poniendo incluso un tono más provocador, como siendo la generación más beneficiada de la humanidad en cuanto a esperanza de vida y capacidad de vivir, somos quizás la generación, sobre todo de los países de abundancia o de exceso de consumo, más injusta del mundo, porque estamos provocando un exceso de mortalidad como nunca y además hipotecando la salud de las generaciones que vienen, quizás también como nunca. Pero, ¿qué es lo factible? Si lo factible no es que todos tengamos los ingresos de los países altos, en términos muy simplistas económicos, ¿sería posible pensar en un mundo en que todos tengamos ingresos como la media? Déjeme pensar un momento en ello, aunque muy pronto posiblemente tengamos que concluir que no, que esa no es la dinámica política y económica que domina el mundo, que todos viviésemos con una media de recursos, pero hay por lo menos 30, 40 países, en el artículo que escribí para esta reunión al que hacía mención Pablo, pongo las tablas de esos países, que teniendo una renta per cápita en torno a más o menos 10% de la renta mundial, tienen indicadores de salud iguales que los países de ingresos altos. De hecho, hay una estadística muy interesante y bibliografía muy interesante que dice que por encima de 12.000, 13.000 y claramente por encima de $18.000 de renta per cápita no mejora la salud. No mejora la salud. Incluso en ciertos sentidos puede empeorar, sobre todo la salud mental. Luego, ¿por qué? ¿Por qué crecer, crecer, crecer?
Pero uno podría pensar, bueno, si tuviésemos la renta media para todos, estamos hablando de un mundo egalitario, que muchos dirán desde la antropología, la sociología, la economía, que es imposible concebir a esa utopía. Quizás podemos soñarla, pero podemos ni siquiera atrevernos a debatirla esta semana. Pero sí quiero plantear otra utopía. Si miramos a los países que tienen rentas per cápita menores a la mitad de la media mundial, hay, y les doy la lista en el artículo, hay unos 20 países que tienen indicadores de salud en cuanto a esperanza de vida, mortalidad infantil y mortalidad de adultos que están dentro del intervalo de confianza de los países de ingresos altos, que podríamos llamar estándares globales. Luego hay países que lo consiguen, con una renta mucho menor, con una renta que sí que podría asumir una distribución en el mundo de recursos más estrecha, más en equidad, pero evitar esas 20 millones de muertes. Y lo más interesante es que dentro de esos países hay un buen número de países que lo hacen con lo que yo llamo equidad intergeneracional. Lo hacen con modelos económicos que tienen una emisión de carbono y un uso de hectáreas por habitante que sería asumible y sostenible a nivel global. Esos son los modelos de desarrollo, los modelos de eficiencia de los recursos para permitir una equidad global y además de sostenibilidad del uso de los recursos para mantener una equidad intergeneracional. Aquí simplemente reflejaba cómo en mortalidad infantil, este es la financiación pública en relación a la renta per cápita. Ahora quiero decirles uno de los últimos mensajes. No ha habido ningún país en la historia de los datos que tenemos que haya conseguido bajar su mortalidad infantil por debajo de 50, y el límite superior del intervalo de confianza de los países de ingresos altos está en 40 y algo. Ningún país cuando sus gastos públicos en salud eran menos de 50. Otro dato así para recordar fácilmente. Si usted gasta menos de $50 per cápita en gasto público, su mortalidad infantil nadie ha demostrado todavía en la historia que pueda bajar de 50. Y hay un grupo de países que sí con de hecho, de esos países que les digo, de esos 17 modelos de desarrollo, creo que son 17, y ahí pueden ver luego en las listas, se lo dejo como curiosidad para investigar. Hay de hecho, creo que son 5 países latinoamericanos. En esos modelos posibles de desarrollo para un mundo que sí pudiera aspirar a la equidad, su gasto público en salud medio está en torno a 80, 90, 100. En comparación con el gasto público en salud que ahora tiene Europa, que está en más de 2.000 y que va a ir quebrándose, pero en base a que no es necesario quizás tener 2.000, lo que es necesario es cambiar nuestro modo de vida. En Europa no ha aumentado tanto la calidad, la esperanza de vida en los últimos 5 años, lo que sí claramente ha aumentado es el consumo de medicamentos. Luego tenemos que cambiar cuáles son los modelos de desarrollo, cuál es la equidad factible y aspirable y soñable o incluso realizable en los próximos 10-15 años, como decía Paulo, en los nuevos objetivos del milenio que nos podemos plantear de una manera más holística, más integral. Pues bien, si hiciéramos el siguiente análisis rápido, y con esto voy a terminar. Si pensamos que con $100 hay unos 20 países, $100 de gasto en salud per cápita público, que consiguen tener unos indicadores de salud que podríamos llamar los estándares globales, y luego asumimos también que más o menos un 20% de la renta per cápita es aspirable, y hay ciertas discusiones internacionales, aquí hay más expertos que yo, debería ser recaudada por las finanzas públicas para redistribución, pues más o menos llegamos a la conclusión, y además es también la media de la renta per cápita de esos países a los que hago referencia, que en menos de 3.300 de renta per cápita en el mundo no hay ningún país que haya conseguido tener indicadores de ese estándar global. Menos de 3.300, no hay muchos en Latinoamérica. Latinoamérica es una región donde quizás la redistribución mundial, de hecho la media de renta per cápita en Latinoamérica es muy próxima a la media de renta per cápita en el mundo. Luego es un problema más interno el de Latinoamérica, pero ¿cómo puede Latinoamérica plantear soluciones a un mundo más justo, en el que no haya tanto sufrimiento por muerte en exceso, muerte prematura y enfermedad? Pues bien, si pensásemos en un mundo que pudiese evitar que haya países con menos de 3.300, 3.500 de renta per cápita en el mundo, muy parecido a lo que un país